Bueno, somos el grupo 2, conformados por Oropesa, Montero y mi persona. Hoy les expondré circuitos de conversión analógica digital. Circuito de muestreo y retención. El circuito de muestreo y retención o sample and hold es utilizado como etapa previa al circuito convertidor propiamente dicho, para estabilizar el valor a ser muestreado. El periodo total de muestreo T sub S igual a 1 entre F sub S se divide en el tiempo de muestreo T sub S, en el que la salida de tensión U sub 2 del retenedor se estabiliza siguiendo a la tensión de entrada U sub 1, y el tiempo de retención T sub H, donde se mantiene el último valor de tensión de la entrada de tiempo T sub S. Durante el tiempo de retención, la salida U sub 2 es constante y es convertida a una palabra digital en el proceso de cuantificación. Como podemos ver en la imagen, tenemos la entrada U sub 1 y la salida U sub 2 con el tiempo de muestreo T sub S y T sub H. Contador. Una primera estrategia de conversión analógica a digital utiliza el esquema que vemos en la imagen. Durante cada fase de retención del circuito S entre H, una señal con forma de diente de sierra S en función de T recorre todo el rango de valores analógicos representables, y en paralelo un contador digital es reiniciado e inicia una cuenta ascendente sincrónica con la señal S sub T. En el instante en que S sub T supere a la salida del retenedor, el valor del contador es almacenado en un registro y utilizado como representación digital de la señal. Esta técnica es utilizada para bajas frecuencias de muestreo, menores a 50 kHz, debido a la capacidad de ciclos de reloj requeridos para el contador para recorrer todo el rango de valores. Por las mismas razones, tampoco es posible utilizar un número elevado de bits. La precisión de este método está limitada por la precisión de generación de la señal S sub T, así como la precisión de la sincronización de esta señal con los contadores. Aproximaciones sucesivas. En la conversión por aproximación sucesiva se sigue la estrategia ilustrada en la siguiente imagen. El registro de aproximación sucesiva RAS consiste en un sistema que verifica e inicializa los bits del código digital del más significativo al menos significativo. Es un primer paso. A dicho bit se le asigna el valor de 1 y esa representación se convierte a un valor analógico con el DAC. Si la tensión a la salida del DAC es menor que la salida del retenedor, eso indica que el bit más significativo debe ser 1, o de otra manera debe ser 0. El valor de dicho bit se almacena y se procede de igual forma con el siguiente bit, de menor peso relativo. De esta manera, en un número de pasos W, o más conocidos como N, igual al número de bits de la representación digital, se realiza la conversión. Este proceso comparativo se puede ver en la siguiente imagen, donde nuestro valor de referencia es el voltaje de referencia U, que se debe dividir entre 2. Con una resolución de 12 bits se alcanzan frecuencias de muestreo de hasta 1 MHz. Mayores resoluciones de hasta 16 bits se encuentran disponibles, pero a menores frecuencias de muestreo, ya que la precisión de este método depende de qué tan exacto sea el convertidor digital analógico, el DAC. Convertidor paralelo. Es un método directo de conversión denominado convertidor flash o convertidor paralelo. En este método, la salida del retenedor es comparada con 2 elevado a W-1 tensiones de referencia obtenida por una red resistiva. La salida de los comparadores se interpreta como una secuencia de 2 elevado a W-1 bits que pueden ser codificados para obtener un código W de bits.
Como podemos ver en la imagen, tenemos una red de resistencias que son divisores de tensión y tenemos una tensión de referencia que van a los op-amps, y estos determinan los valores o el valor de bits que van a ser registrados y codificados. Y las tasas de muestreo obtenibles con estos convertidores oscilan entre 1 y 500 MHz para resoluciones de hasta 10 bits. Sin embargo, las tolerancias alcanzables de la fabricación de la red resistiva, por ejemplo, 1023 resistencias en un convertidor de 10 bits, afectará directamente la linealidad del convertidor, o en otras palabras, la homogeneidad del ancho analógico de tensión asignado al bit menos significativo en todo el rango de conversión. Es difícil de alcanzar con convertidores de este tipo. Convertidor en subrangos. Una manera de reducir el número de resistencias requeridas en el convertidor anterior consiste en partir el problema en dos subproblemas, con la mitad del número de bits, tal y como lo podemos ver en la figura. En un primer paso, un convertidor flash se utiliza para obtener los m número de bits más significativos de la tensión a la salida del retenedor. A partir de ellos se obtiene una tensión de aproximación a la entrada redondeada a solo m bits. La salida del convertidor DAC, utilizado para generar dicha aproximación, se subtrae de la salida del retenedor para obtener la fracción faltante, la cual es amplificada por un factor de 2 elevado a m, o como lo conocemos, 2 elevado a n, y transformada con otro convertidor flash para obtener los m bits menos significativos. Del esquema anterior denominado Hall Flash puede ser simplificado en una estructura de conversión en subrangos, como se ilustra en la figura. Con este esquema solo se utiliza un convertidor flash. Las tasas de conversión alcanzan entre 100 kHz y 40 MHz, con resoluciones de hasta 16 bits. Eso sería todo por mi parte. Gracias, ingeniero.